Estamos aquí esta mañana adorando al Rey porque Él primero nos amó. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De una manera especial hizo todo posible para que nosotros nos encontremos con Él, para que nos encontremos con su corazón y con su presencia. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no estamos hablando de hambre y de necesidad de cosas terrenales, no estamos hablando de hambre y de necesidad de cosas de aquí de la tierra. Estamos hablando de todo lo que procede del corazón del Padre. Y todo lo que procede del corazón del Padre nos ha sido provisto en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. El tesoro maravilloso que hemos sido llamados a encontrar, como está escrito en la palabra. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y las Escrituras nos lo señalan a Él, para que vengamos a su presencia, para que vengamos a buscar su corazón, para que nuestro corazón no se desvíe. Apocalipsis capítulo número 19, 7. Llevamos varias semanas estudiando sobre esto, pero en la medida que Dios nos va dando luz y por su gracia maravillosa nos va permitiendo ahondar un poco más en su preciosa y hermosa palabra, esto que aparece aquí es extraordinario y es glorioso, porque habla de un pueblo que ya está viviendo algo, no de un pueblo que va a vivir algo, sino de un pueblo que ya está ¿qué? Viviendo algo. Ese gocémonos y alegrémonos está en tiempo presente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Lo más hermoso es que aunque nosotros utilizamos en nuestro lenguaje occidental mucho la palabra novia, y aún en la palabra, en las Escrituras aparece, ¿sí? Cuando una mujer ya estaba comprometida en palabra de matrimonio se llamaba desposada, ¿sí? Aunque no vivía en la casa de aquel con que estaba comprometida, y aunque no tenían relaciones íntimas y aunque estaban a la espera del día de las bodas, ella ya se tomaba como esposa. Ya no se tomaba como novia, sino se tomaba como esposa. Y su esposa se ha ¿qué? Y su esposa se ha preparado. Esto es una novia que ha encontrado su destino, que ha encontrado para qué fue creada, que ha encontrado que su origen es en Jesús y su destino es Jesús. Él es el origen y el destino de cada uno de nosotros. De Jesús salimos y es hacia Jesús, ¿hacia dónde? Nosotros nos dirigimos, porque a Dios el Padre le plació centrar todas las cosas en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. Lo único que no sujetó a su Hijo fue Él mismo. Eso dice la Escritura. Todo lo demás lo sujetó ¿a quién? Lo sujetó a Él. De manera que sin Cristo no habría ¿qué? Salvación. No habría salvación. Él es el origen y el destino. En Él nos movemos, en Él somos, porque como dice la Escritura, somos hechura suya, somos de su linaje. El linaje suyo ¿qué? Somos. Pero preste atención a esto que vamos a ir desarrollando en esta mañana y no lo pierda por favor de vista. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque hacia esto nos está dirigiendo el Señor, que Dios de una manera especial nos está llamando a ser muy diligentes en todo lo que concierne a la salvación de nuestras almas. La Escritura dice que los profetas que escribieron acerca de esta salvación indagaron y diligentemente se dedicaron a indagar cuál era la persona y de qué tiempo el Espíritu de Cristo les estaba guiando, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros que tenemos ya la palabra completa, que hemos recibido el Espíritu de Dios, necesitamos ahondar en quién? Necesitamos ahondar en esto. Alégrense y gócense porque han llegado ¿qué?
las bodas del Cordero, ¿cierto? Nosotros tenemos esta idea de llegar a las bodas del Cordero a comer, a cenar, ¿sí? Pero mis amados, a las bodas del Cordero no vamos a llegar a comer. A las bodas del Cordero llegan los que ya comieron. Los que ya comieron del Cordero. Porque la comida ya está servida. El verdadero alimento ya ha sido provisto de parte de Dios para nuestras vidas. Dios no está esperando a que lleguemos allá para dárnoslo. Él ya nos lo dio en el tiempo presente. De manera que cuando lleguemos allá a las bodas del Cordero, a las bodas del Cordero llegan los que ya comieron ¿de quién? Del Cordero. Los que ya comieron de Él. Y por eso necesitamos perseverar en todo lo que concierne a la salvación. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vemos que de una manera muy especial hemos venido perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Tanto que Dios dejó a través de allí, de su corazón, para atraernos hacia Él. Tanto que Dios abrió allí para llevarnos hacia su presencia y para dirigirnos hacia Él. La salvación es tiempo pasado, presente y futuro. Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Lo que Él hizo, nos rescató, nos perdonó, nos reconcilió con Él, sacó la enemistad de nuestro corazón. Pero lo que está haciendo en el presente, transformándonos a la gloriosa imagen de Cristo, llevándonos a entender qué es todo lo que nos ha Él provisto. Porque si nosotros buscamos fuera de lo que Dios ha provisto, seguiremos extraviados. Todo lo que Dios nos ha provisto está en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Todo lo que Dios, el Padre, ha querido revelar de Él a nuestras vidas, lo ha querido dar a conocer a través de la vida gloriosa y maravillosa de su Hijo. De manera que cuando hablamos del Evangelio no hablamos de lo que nosotros tenemos que hacer por Él, sino de lo que Él ya hizo por nosotros, de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará, ¿cierto? Para completar toda su obra, de lo que Él ya hizo, ¿cierto? Librarnos de la condenación del pecado, de lo que está haciendo en el presente, librarnos de la influencia del pecado, y de lo que va a hacer en el futuro, librarnos de la presencia del pecado, ¿cierto? Donde un día ya no tendremos más luchas porque tendremos cuerpos glorificados y estaremos delante de ¿quién? Delante de su presencia. Y vimos la semana anterior, si se ubica ahí en Efesios 1:18, Efesios capítulo número 1, verso 18, ¿cuánto necesitamos tener luz de la esperanza del llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas? Que siempre nosotros nos acercamos a Dios esperando que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando Dios está esperando es obrar algo en quién, en nosotros. La esperanza de su llamamiento es lo que Dios espera obrar en nuestros corazones y lo que Dios espera obrar en nuestras vidas. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos apartó? ¿Para qué nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué nos ha sacado del mundo y nos ha trasladado al reino de su amado ¿qué? De su amado Hijo? Porque no podemos perder de vista que nuestro diseño viene de Dios y todo esto única y exclusivamente está en Jesucristo, nuestro Salvador. De manera que nosotros no nos reunimos ni escudriñamos la Escritura para poner la esperanza en una reunión, en una actividad, en un evento, sino que nos reunimos para escudriñar la Escritura y poner toda nuestra esperanza en Él, ¿sí? Dice Efesios 1:18-19, la oración que estaba levantando Pablo para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Él, y pide algo para su iglesia, para todos y cada uno de nosotros, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de ¿qué? La operación de su fuerza. De manera que para nosotros es un regalo la venida de Jesucristo y su manifestación como hombre sobre la faz de la tierra, porque Jesucristo es el único que responde a la esperanza de Dios. A la esperanza de Dios desde que formó al hombre en el huerto del Edén, ¿cierto? De tener muchos hijos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesucristo. De tener un pueblo para Él. La novia es un pueblo que es hechura ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No donde el hombre ha metido la mano. Es donde Dios ha obrado, donde Dios ha sido el alfarero, donde Dios ha sido el formador, donde Dios ha puesto todo lo que Él es, donde Dios nos ha llevado a que se cumpla. Es necesario que yo mengüe, pero que Él ¿qué? Pero que Él crezca. Por eso Jesús ha venido para ser quien corresponde a la esperanza de Dios de tener ese ¿qué? De tener ese pueblo a su imagen y a su semejanza. Y nosotros necesitamos ser una generación que enclamemos a Dios. Señor, permítenos corresponder en medio de esta generación que se ha ido en tantas direcciones, y aún en medio de esta generación que aún asistiendo a congregaciones, que aún teniendo la palabra, que aún teniendo la Biblia, está buscando tantas cosas pero no a Cristo, que está inclinada a tantas cosas. Hoy el evangelio se ha desviado de tantas maneras. Hoy es el evangelio de la autoayuda, ¿cierto? De la autoayuda, el evangelio de la realización personal. Busco a Dios para en Dios cumplir todas las expectativas que yo tengo, ¿cierto? Busco a Dios para mirar cómo se cumplen todos mis sueños y mis deseos, cómo se cumple lo que yo espero. Pero mis amados, el evangelio es para que se cumpla todo lo que Dios espera, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Cuando hablamos de que somos hechura suya, es donde se está cumpliendo todo el sueño y el deseo del corazón de Dios. Y eso solo lo puede atraer a realidad ¿quién? Solamente el Señor. Porque tenemos que enfocarnos. Cuando termina ya Romanos en el capítulo número 11, verso 36 dice: porque todo es de Él, por Él y para Él, ¿cierto? Y eso necesariamente necesita ir recibiendo luz dentro de nuestro corazón. Necesitamos ser alumbrados en los ojos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, porque las cosas de Dios no se pueden ver con los ojos con los ojos naturales. Necesitamos que Dios obre de una manera muy especial, así como el ojo natural cuando enferma y el ojo natural cuando pierde su capacidad, lo que pierde es la capacidad de percibir la luz. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos para poder tener la capacidad en el espíritu de percibir la luz, y la luz es Cristo. En tu luz veremos la luz, como Dios mismo nos va señalando la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. Lo que el hombre perdió, el hombre quedó totalmente incapaz de poder reconocer la vida que Dios le había provisto. Pero ¿para qué Dios nos está devolviendo la vista? Para que lo podamos ver ¿a quién? A Él. Para que Él se vuelva el único deseo de ¿quién? De nuestro corazón. De manera que ¿cuál es la esperanza de Dios? ¿Cierto? Leíamos allá para que conozcamos o entendamos la esperanza del llamamiento de Dios, la esperanza de su llamado. ¿Y cuál es esa esperanza? Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 26. Colosenses 1, en el versículo número 26. 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿cierto? ¿De quién estuvieron todo el tiempo hablando la ley? ¿De quién estuvieron hablando los profetas? ¿Cierto? Pero mire lo hermoso: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, que Dios nos lo ha dado a conocer, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles. ¿Cuál es la esperanza de Dios? Ahí aparece. Que es Cristo en vosotros. ¿La esperanza de quién? La esperanza de gloria. Qué hermoso. Se los voy a leer esa misma porción en la Nueva Traducción del Viviente, que lo expresa de una manera muy especial. Dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Y eso les da seguridad para que participaran de su gloria. Cristo vive en nosotros. Miren lo hermoso, Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En quién? Mas vive Cristo en mí. Y cuando nosotros vamos escudriñando toda la historia de Dios, dada a conocer por Dios mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que Dios no le ha dado al hombre algo diferente a la vida de su Hijo. Que cuando el hombre pecó, se puso en la búsqueda de muchas cosas. Pero si nosotros miramos en Génesis, cuando el hombre fue hecho allá en el huerto del Edén, Dios tomó polvo, formó al hombre, sopló en él aliento ¿de qué? Aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y nosotros vemos que a ese ser hecho en perfección en el huerto del Edén, a ese ser al que Dios le dio vida en el espíritu y que tenía vida espiritual en el huerto del Edén, a ese ser en el huerto del Edén Dios le proveyó una cosa. A ese ser le proveyó el árbol de la vida, para que en esa perfección lo que saciara a ese ser espiritual fuera la vida de Jesucristo. Y cuando el hombre se prestó para una conversación con extraños, y cuando empezó a escuchar voces extrañas, y cuando empezó a poner su mirada en un lugar diferente, y a raíz de eso vino el pecado, y por el pecado entró la muerte, el hombre perdió su comunión con Dios, perdió la vida de Dios dentro de él. Pero Dios aparece ahí aún en el huerto del Edén nuevamente, diciéndole al hombre antes de sacarlo del huerto: yo he preparado un camino para que puedas comer del árbol del árbol de la vida. Y es donde el Señor toma un cordero, lo sacrifica y viste dentro del huerto del Edén ¿a quién? A Adán y a Eva, y les hace una promesa de cómo vendría quien venciera la simiente de la serpiente, y cómo la simiente de la mujer traería una victoria. Y el Señor le da la promesa de un ¿qué? De un Salvador, que serían redimidos, para que al ser redimidos pudieran comer del árbol que Dios les proveyó. El hombre caído no podía volver a comer del árbol de la vida. Cuando fue hecho perfecto, se le dio el árbol de la vida para que comiera. Se negó a comer del árbol de la vida, y después de que cayó, ahora el hombre va a ser redimido, pero va a ser redimido con un propósito: para que pueda comer del árbol de la vida. ¿Qué dijo el Señor? Si el hombre en esa condición come del árbol de la vida, va a estar eternamente perdido. De manera que el Señor viene a redimirnos. De manera que Dios no nos ha provisto un alimento diferente. ¿A quién? A Cristo. Por eso el discipulado no se trata de seguir recibiendo información, no se trata de seguir teniendo letra. El miércoles estudiamos un poco acerca de esto, y ha sido tan hermoso como Dios va abriendo las escrituras, ¿cierto? El miércoles les hacía una pregunta: ¿qué diferencia hay entre las escrituras y la palabra? Que era una buena pregunta, ¿cierto? Porque las escrituras son una cosa y la palabra son otra. Parece lo mismo, pero son dos cosas muy diferentes. Las escrituras son esto que tenemos aquí. Aquí donde Dios dejó un testimonio, aquí donde Dios dejó escrito todo, ¿sí o no? Pero las escrituras lo que hacen es señalar la palabra, porque la palabra es una persona, Jesucristo. En el principio era la palabra, el verbo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después dice la escritura: aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿De quién? Del Padre. Tan hermoso. Entonces empezamos a encontrar tan hermoso que cuando Dios trae su palabra,
no nos está trayendo información. Que cuando Dios trae su palabra, no nos está trayendo a que memoricemos versículos. Cuando Dios trae su palabra, lo que está trayendo es la vida de su Hijo a cada uno de nosotros. Por eso necesitamos la palabra revelada. La Escritura dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que solamente lo de Dios puede ser impartido en ese ámbito espiritual. Por eso, como veíamos la semana anterior, ¿qué se le dijo a Nicodemo? ¿Os es necesario nacer de qué? Nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar, no puede participar del reino de ¿quién? De Dios, porque el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios, porque ellas han de discernirse espiritualmente, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo a los escribas y los fariseos: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis recibir mi palabra? Y después les dice: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él les estaba diciendo claramente: mientras haya una naturaleza diferente a la de Dios en nosotros, percibir las cosas de Dios será imposible, ¿cierto? Por eso necesitamos cada día rogar al Señor: permítenos estar avivados con tu presencia en nuestro corazón. Permítenos estar alineados con lo que tú quieres, porque esa vida en el Espíritu nos permite estar alineados ¿con quién? Nos permite estar alineados con Dios, para comer de todo lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces nosotros resistimos mucho lo que Dios quiere señalarnos y lo que Dios quiere ofrecernos. Israel gozaba del mayor privilegio que puede tener una nación sobre la tierra. El mejor gobernante, el mejor rey, la mejor autoridad la tenía la nación de Israel. ¿Quién era el que gobernaba sobre ellos? ¿Quién era el rey? Pero un día, ¿qué tuvo el corazón de la nación de Israel? Queremos un rey, ¿cierto? Queremos un rey, porque pusieron su mirada en un lugar diferente, ¿cierto? Y esto nos permite ver el tiempo presente, porque muchas veces nosotros queremos buscar que algo diferente a Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Allá afuera la gente anda buscando como locos a qué someterse, qué cosas gobiernen sobre su vida y sobre su corazón. Pero la iglesia no puede estar mirando afuera para desear lo que desean los de afuera, porque cuando Israel deseó lo que vio en las otras naciones, queremos un rey como tienen todas las demás las demás naciones. ¿Recuerdan el dolor en el corazón de Samuel? Porque Samuel inicialmente se sintió despreciado él, pero cuando fue con aquel asunto a la presencia del Señor, el Señor le dijo: no te están despreciando a ti, me están despreciando es a quién, me están despreciando a mí, ¿cierto? Ellos querían las victorias de Dios, ellos querían los triunfos de Dios, ellos querían el arca como un amuleto para sacarlo en las batallas y poder tener victoria sobre sus enemigos, pero no querían el alimento provisto ¿por quién? Por Dios. Una nación diferente de todos los demás pueblos. Y hoy la iglesia somos un pueblo que está dentro de los pueblos, pero la Escritura dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en este mundo, pero no somos de este ¿qué? No somos de este mundo. Por eso los anhelos van siendo transformados en el corazón por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios, por el poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Israel empezó a mirar a las otras naciones y empezó a desear lo que las otras naciones ¿qué? Tenían, y nadie tenía el privilegio que Israel tenía. Amados, ningún pueblo, ninguna religión, ninguna nación tiene el privilegio que tiene la iglesia, de que el rey sobre nuestras vidas sea ¿quién? Sea el Señor. Porque aún ese rey que gobierna sobre la iglesia es el rey que gobierna sobre los gobernantes de este mundo, ¿cierto? Y solamente van a estar los gobiernos del mundo hasta que ese rey venga a establecer plenamente su ¿qué? Su reinado, ¿cierto? Eso no significa que Él no esté gobernando, porque Él está estableciendo su reino en nuestro corazón. Su reino dentro de ¿quién? Dentro de nuestra vida. Por eso nuestro vivir es tan diferente al del mundo. Claro, afuera hay una cantidad de cosas
impresionantes y cada día la perversión está creciendo de manera que gigantesca, mis amados. Pero la iglesia tenemos una gran esperanza. Mientras afuera las tinieblas cubrirán la tierra, sobre nosotros resplandecerá el sol de justicia. La gloriosa vida de Jesucristo sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Qué demandó Israel? Querían un gobernante diferente sobre sus vidas y finalmente el Señor le concedió lo que ellos querían, ¿sí? Pero eso los terminó alejando ¿de quién? Los terminó alejando de Dios. ¿Cuántas demandas podemos tener en nuestro corazón hacia Dios que nos están alejando de Dios? Porque queremos nuestros deseos y nuestra voluntad y no lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nuestros corazones. De manera que un discípulo es uno que se conecta en el Espíritu con lo que Dios quiere. Uno que se conecta en el Espíritu con lo que Dios desea, con lo que Dios anhela. Cuando nosotros miramos un poco la historia hacia atrás, recordamos lo que ocurrió en Génesis capítulo número 11, la Torre de Babel. La Torre de Babel, donde el hombre se unió y se unió con un proyecto diferente al proyecto de Dios, porque no quiso oír al Señor. Hagámonos un nombre, ¿cierto? Hagámonos un nombre, era lo que querían hacer. Y con eso lo que empezaron fue a levantarse y a irse lejos de la presencia de ¿quién? Lejos de la presencia de Dios. Y ese Babel que es hagámonos un nombre, si uno va hasta Apocalipsis, hasta allá está. Allá en Apocalipsis está siendo derribada la Babilonia que se levantó, ¿cierto? Hoy en torno a qué gira el ser humano, en torno a la realización del ser humano. Hoy vivimos en medio de la generación más egocéntrica y narcisista de la historia, ¿cierto? Cada uno vive para sí. Hoy vivimos en medio de una generación que es sumamente individualista. Y aunque estamos rodeados de muchas personas, cada uno está pensando es en sí mismo, ¿sí? Cada uno está pensando es en lo suyo, ¿sí? Y no vivimos conforme a la voluntad del Señor. La iglesia no es un pueblo de individuos, cada uno por su lado. La iglesia es un pueblo de hombres y mujeres conectados con la cabeza, que se llama Cristo. Dirigidos directamente por ¿quién? Dirigidos directamente por ¿quién? Directamente por Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué estamos buscando. ¿Cuál es el alimento que estamos buscando? ¿Para qué estamos buscando a Dios? ¿Para la realización de nuestros sueños? La mal llamada doctrina de la prosperidad ha hecho mucho daño. Y demasiado daño, porque lo único que hizo fue alimentar las ambiciones necias del corazón. Cuando Dios a través de su palabra nunca alimenta la necedad, sino que antes siempre está llamando a darle muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. El Señor jamás vino a alimentar los deseos de ¿quién? Los deseos de nuestro corazón. Jamás vino a alimentar los deseos de nuestro corazón. Juan 17, 1-5. Acompáñenme allí. Juan capítulo número 17, versículo número 1 al 5. Mira lo hermoso. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo ¿qué? De que el mundo fuese.
Y mire lo hermoso. Jesús vino, pero vino no para regresar solo. En otras ocasiones hemos hablado de que cuando el sacerdote natural, el sumo sacerdote, entraba en el tabernáculo, entraba primero hasta el atrio y allí presentaba un sacrificio, ¿sí? Primeramente por sus pecados, ¿sí? Y se presentaba, como dice la escritura en Hebreos, con sangre ajena, no con su propia sangre. Y después de haber presentado sacrificio por sus pecados, seguía avanzando hasta entrar al lugar santísimo y entraba solo. ¿De dónde había venido? De afuera. Había entrado por medio de un sacrificio de sangre ajena, llegaba hasta allá, hasta el lugar santísimo a presentar la sangre de ese sacrificio, solamente podía entrar una vez al año, y después de eso salía solo. ¿A quién pudo dejar en la gloria de Dios? Allá en el lugar santísimo. A nadie. Ni siquiera él mismo se podía ¿qué? Se podía quedar. Vino de afuera y cuando terminó de presentar el sacrificio volvió y quedó ¿dónde? Fuera. Pero mire lo glorioso de la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús no vino de afuera. El Señor Jesús vino del lugar santísimo. El Señor Jesús salió del lugar santísimo. Pasó por el lugar santo. Allí fue Getsemaní, ¿cierto? Donde su vida fue olor grato delante de ¿quién? Del Padre. Después Jesús salió hasta el atrio y presentó un sacrificio, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Pero lo más hermoso, a diferencia de los sacerdotes normales, que el sacerdote entraba solo, salía solo y quedaba fuera. Jesús vino desde el lugar santísimo, desde la gloria de Dios, vino hasta el lugar donde se presentaba el sacrificio y presentó su vida como ¿qué? Y cuando presentó su vida como sacrificio, ¿dónde nos puso a todos y cada uno de nosotros? En Él. Nos puso en Él, y cuando Él nos puso en Él, ahora una vez presentó el sacrificio, ¿hacia dónde va de regreso? Otra vez hacia el lugar santísimo. Pero lo más hermoso es que Él va de regreso al lugar santísimo, no solo, sino con todos los que recogió en el lugar de sacrificio. Y ahora tú entiendes esto cuando Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Voy a regresar a tu gloria, Señor, pero no regreso solo. El único que puede regresar a la gloria de Dios es Jesús. Y para que nosotros podamos estar en la gloria de Dios, tenemos que estar ¿en quién? En Jesús. Tenemos que estar en Jesús. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo ¿qué? Antes de que el mundo fuese. Mire lo hermoso. Pase ahí al 17:22. Al 17:22. ¿Por qué es Cristo la esperanza de gloria? Porque nadie va a ver la gloria de Dios si no está en Cristo. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y mire lo hermoso. ¿Cuál fue la gloria que Dios le manifestó a los discípulos? ¿Cuál fue la gloria que Dios le está manifestando a su iglesia, a su pueblo? Porque eso que ocurrió allí en Juan 17:22 es lo que Dios ha venido haciendo generación tras generación. Porque el plan de Dios no ha cambiado. No es que en unas generaciones es de una forma, en otras generaciones es de otra forma. No, uno solo es el camino, uno solo es la verdad y una sola es la vida. Para cualquier generación, desde Adán hasta la última generación que exista sobre la faz de la tierra. Y mire lo que dice el verso 23. ¿Cuál es la gloria que Jesús les ha dado? Verso 23. Mire, yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, tú y yo, la iglesia del Señor. Mire lo que dice él: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. ¿Se da cuenta lo hermoso de esto? De manera que no está
hablando de una iglesia puesta en un mundo de reglas y una iglesia puesta en una persona, ¿cierto? Y como y yo hemos sido puestos en una persona, cuando Dios nos está formando como discípulos, lo que está haciendo es manifestar la vida de esa persona en la vida de cada uno de nosotros. La va manifestando en cada uno de nuestros corazones. La va manifestando en cada uno de nuestros pensamientos. Por eso va rompiendo todo el individualismo. ¿Hacia dónde tira Babilonia? Babel, hagámonos un nombre. Después aparece Nabucodonosor, y Nabucodonosor hizo una estatua de sí mismo. ¿Y cuál fue la orden de Nabucodonosor? Quien no adore esta estatua va a ser echado en el horno que arde ¿con qué? Va a ser echado en ese horno que ardía y se había enviado a calentar 7 veces más de lo que, más de lo normal. De manera que Babilonia, que es lo que gobierna el mundo, ¿a qué es lo que está empujando permanentemente al ser humano y a qué está empujando permanentemente a la vida de los hombres? A la adoración del ser humano, donde el ser humano le rinda culto al ser que, donde el ser humano le rinda culto al ser humano. Usted mira todo lo que pasa afuera y todo lo que pasa afuera gira en torno a ese rendir culto. ¿Qué hace la gente cuando va a un concierto afuera? Le rinde culto a al que está allá cantando, al que está dirigiendo, cualquiera sea su género, cualquiera sea su forma, ¿cierto? Eso es Babel. Y Dios no nos trajo a rendirle porque la iglesia ha copiado esos modelos, ¿cierto? Ha copiado el modelo de las luces, ha copiado el modelo farandulero del mundo para traerlo a la iglesia, ¿cierto? Porque el sueño de la iglesia se volvió otro. El sueño de la iglesia se volvió tener un nombre, ¿cierto? Qué hermoso. Hace mucho tiempo, aún nosotros, cuando Dios nos ha permitido tener invitados en la congregación, nunca se anuncia que el próximo domingo va a estar tal invitado, por una razón, porque es que aquí cada semana está el invitado de honor. Y si tú te sientes motivado porque vino este determinado predicador, entonces terminamos rendiéndole culto. Que claro que nosotros entendemos que hay gente que habla cosas que uno dice, esto no es de Dios. Que hay otros un poco más cercanos porque apenas estamos aprendiendo de Dios. Y hay otros que van mucho más adelante porque Dios les ha dado mucha luz. Pero con todo y eso, ¿a quién venimos a ver? ¿A quién nos quiere mostrar Dios cuando reúne su iglesia? ¿A qué hombre quiere mostrar? ¿A qué grupo de alabanza? ¿Qué ministerio quiere el Señor hacer florecer en la iglesia? Si el Señor solamente tiene un deseo, mostrarnos a su Hijo, para que su Hijo sea el único deseo de ¿quién? El único deseo de nuestro corazón. ¿Qué gloria esperamos? Si el Dios de los cielos nos ha dado su gloria, es a través de la vida de ¿quién? A través de su Hijo. Y no podemos seguir buscando gloria de los hombres, porque el mundo cada vez gira más en torno a eso. Cuídese de las redes sociales. Las redes sociales giran en torno al ego humano. Giran en torno a las cosas que hacen que el ser humano fácilmente empiece a escuchar voces extrañas, ¿sí o no? ¿Cuántas niñas tras eso terminaron hundidas en el mundo de la bulimia, de la anorexia, porque empezaron a comer de eso que se les ofrecía? Y comiendo de eso se volvió el anhelo de su corazón, ¿cierto? Y eso hace que el hombre pierde toda la coherencia. No olvidemos que todo alejamiento del ser humano de Dios es un alejamiento hacia lo vano y hacia lo vacío. Cada vez que el hombre se aleja de Dios, empezamos a buscar lo que nos llena el corazón y lo que deforma cada día más nuestras vidas. El engaño es tan profundo que esa niña está casi como un esqueleto
y se mira al espejo y ella afirma que se ve gorda. No quiere comer, se ve gorda, ¿cierto? Porque comió tanto de eso que esa mentira se volvió la realidad de quién. Se volvió la realidad de su corazón. Porque nosotros a la verdad le ponemos restricciones, pero a las mentiras no. A la verdad le ponemos restricciones. Le ponemos un alto. Pero a las mentiras no. Las dejamos que corran ¿con qué? Con libertad. Por eso necesitamos la luz del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que Dios vino a cambiar, a devolver el cambio que el ser humano hizo. El ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. Y para Dios devolvernos en ese proceso, lo que nos dio fue la vida de su Hijo. Él es la verdad. Con que Dios nos está volviendo ¿a qué? A la vida en nuestro caminar. De manera que el Evangelio solamente es una respuesta para los que tienen hambre. Y hambre de Dios. ¿Qué es lo que Dios va despertando en nosotros? Hambre por Él. Lucas capítulo número 1, verso 53. Lucas capítulo número 1, verso 53. A los hambrientos, ¿qué dice la Escritura? Colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos, ¿cierto? No olvidemos que el ser humano llegamos pensando de una manera terrenal y Dios nos va sacando para llevarnos a poner la mirada en las cosas celestiales. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Y Dios va obrando en el corazón para que haya un desprendimiento de las cosas de aquí. Porque todas las cosas de aquí perecen. Pero todas las que proceden de Dios, y esto es Cristo, permanecen ¿para qué? Permanecen para siempre. De manera que este colmo de bienes no está hablando de dinero, no está hablando de riquezas, no está hablando de todas las cosas que nos hacen sentir cómodos. Amados, damos gloria a Dios porque tiene mucha misericordia y nos permite una vida cómoda. Pero una vida cómoda no es igual a salvación. No es igual a salvación. Porque a veces podemos tener muchas comodidades y una relación muerta con el Señor. Y una relación fría y distante con Dios. ¿Recuerdan que terminamos la semana anterior hablando de una iglesia en la que Cristo estaba fuera de la iglesia? La iglesia de la Odisea. La iglesia que se llegó a sentir tan bien con lo que hacía y con lo que tenía, que perdió su necesidad de Dios. Perdió su necesidad de Dios. Soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Como ella se veía de acuerdo a las cosas externas. Mis amados, nosotros ni siquiera nos podemos conformar con qué pasa en el culto. Tenemos que alinearnos es con quién, con Dios. Gloria a Dios. Si nos permite ir bien financieramente, gloria a Dios. Si nos permite ir bien en la salud, gloria a Dios. Si permite ir los asuntos familiares bien, gloria a Dios. Pero no nos confiemos de que eso es igual a que mi vida está bien con Dios. Porque puedo llegar a un momento donde estoy tan confiado es en esas cosas, y la palabra de Dios dice: antes de la caída es la altivez de espíritu. Es donde mi corazón se pone como la iglesia de la Odisea. Me siento tan bien, con todas las cosas me están saliendo tan bien, que no necesito a Dios. El Señor le dijo: tú eres miserable, pobre, desnuda. ¿Cierto? Y esa iglesia fue la que el Señor le dijo: aquí estoy yo a la puerta y llamo, si alguno ¿qué? Oye mi voz y abre, yo entraré, pero entraré a algo. Mis amados, entraré a algo.
a cenar con ustedes. Yo voy a cenar con ustedes y ustedes van a cenar con quién, ¿cierto? Como nosotros todo lo pensamos es en términos de la mesa, la comida, el banquete. Juan 6:35. ¿A qué cena se refiere el Señor? ¿A qué dijo el Señor que si oyes mi voz y abres, entraré a Él y cenaré? Entraré a ti y cenaré contigo, ¿cierto? Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, ¿qué? Jamás. De manera que el que oye y lo que produce ese oír al Señor es una apertura del corazón para que ese corazón se alimente de todo lo que Él es. Porque Él es el alimento que sacia. ¿Por qué comes y vuelves a tener hambre? Porque el alimento natural apenas suple por un ratico. ¿Sí o no? No nos cansamos de comer. ¿Sí o no? Y vaya de paseo y come más. Entre menos hace, más comes. ¿Cierto o no es cierto? Más comemos. Y la gente pensó que eso era el reino de Dios. El Señor multiplicó 5 panes y 2 peces. Y dice que comió una multitud donde solo los varones eran 5,000. Más las mujeres y los niños, y normalmente en un grupo son más las mujeres y los niños que los varones. O sea que por lo menos eran más de 20,000 los que comieron aquel día. Con 5 panes y 2 ¿qué? ¿Cómo quedaron todos ese día? Asombrados. Y es más, la Biblia dice que comieron y se saciaron. Es lo que dice la historia. Comieron y se saciaron. Cuando se saciaron, quedaron tranquilos. Es más, no se dieron cuenta ni a qué hora Jesús se fue de ellos. Pero, volvió a aparecer la necesidad de comer. Y entonces ellos pensaron en Jesús no como la comida que necesitaban, sino en cómo quién volvería a multiplicar los panes y los peces. Y vinieron en la búsqueda de Jesús, diciéndole, ¿dónde está? Montaron barcas y llegaron hasta donde él ¿qué? Hasta donde él estaba. Pero Jesús les habla al corazón diciéndoles, ustedes se afanan por la comida que se va a desvanecer. Nos afanamos por muchas cosas, pero no nos afanamos por lo realmente ¿qué? Importante. Y esto sí que es alerta para nosotros en este tiempo. En este tiempo donde el principal argumento es no hay tiempo. No hay tiempo, porque el tiempo hoy se va así, ¿cierto? Entonces no hay tiempo. El asunto es que nuestro caminar, nosotros hacemos tiempo para todo y al que más le recortamos tiempo es a Dios. Si hacemos tiempo para la comida que perece y recortamos todo el tiempo para la comida que a vida eterna que a vida eterna permanece. Y nos volvemos un pueblo que está ahí sentado, pero no come del pan de ¿qué? Pero no come del pan de ¿qué? Pero no come del pan de vida. Hay una parábola donde dice que hubo un hombre y nos afanamos muchos por las cosas de aquí. Y el Señor dijo que los que no le conocen están afanados por qué comer y por qué y por qué vestir. Pero dice que hubo un hombre a la que las cosechas se le multiplicaron. Y cuando se le multiplicaron esas cosechas, lo que pensó ese hombre es, ¿qué haré? Construiré graneros más grandes y guardaré todo lo que se me ha multiplicado. Y después me sentaré y diré, alma mía, reposa y goza de todos los bienes que tiene. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir qué?
vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado no podrá librarte de la muerte segunda. Porque lo más tremendo no es la muerte que ya tenemos. Sobre esa muerte hay una peor. La muerte segunda. Allá está en Apocalipsis. Dice que el Hades fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Y los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados allí, ¿cierto? Las posesiones terrenales no libran de la muerte segunda. Lo único que libra de la muerte segunda es la vida de Cristo. Por eso nosotros necesitamos experimentar la resurrección de la vida de Dios ahora que estamos aquí. Ahora que estamos aquí. Vaya a Apocalipsis 20:14 para que lo leamos ahí. Pero ahí en Apocalipsis va a encontrar varias veces donde habla de la muerte segunda. Y la muerte y el Hades, 20:14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte ¿qué? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo lo que se lanzaba al lago de fuego, que experimentaba la muerte segunda, ¿cierto? Entonces no es cuántas cosas se hallaron escrituradas en tu nombre, sino que tú fueras hallado en Jesucristo. Que tú fueras hallados ¿en quién? En el Lucas 14:15. Vamos a mirar allí una parábola. Recuerda que hablamos ahora al principio de que gocémonos y alegrémonos porque han llegado porque han llegado las bodas del ¿qué? Del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y que los que llegan a las bodas del Cordero no llegan para comer del Cordero, llegan porque ya comieron del Cordero. Amén. Recuerde que no era solamente el sacrificio de sangre, era comer el Cordero. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 15? Cuando el Señor le dio la orden a los israelitas de que escogieran un corderito, y que ese corderito, de acuerdo al número de los miembros de la familia, lo escogieran según el tamaño, que después se lo pudieran comer, y que ese corderito debería de ser sacrificado. Y la sangre de ese cordero era para pintar los dinteles, los marcos de las puertas y los postes, dice la Escritura, para que cuando pasara aquel día la muerte, reclamando la vida de los primogénitos, por esa sangre la vida de los primogénitos de los israelitas fueran ¿qué? Guardados. Pero es que la instrucción no terminó ahí, porque a nosotros nos queda solamente untar de sangre. Y una vez pinten, entrarán, y encerrados en la casa, todos los miembros de la familia comerán el cordero hasta que no quede nada. ¿Se da cuenta? No era solamente que la sangre fuera derramada, era que era esa sangre derramada y ahora ellos comieran del cordero. De manera que el Señor en la cruz del Calvario sirvió la mesa, derramó la sangre del cordero para perdonarnos, para rescatarnos, para volvernos a la vida. Pero allí también proveyó la vida del Cordero para que nosotros comamos de él. El que come mi carne y bebe mi sangre, mi sacrificio y lo que soy yo. No es solamente la sangre, ¿es comer de quién? Es comer del Cordero, de manera que ya el Cordero fue provisto para que comamos de él. Ya fue provisto, la mesa ya está servida. Y el que se niega a comer del Cordero no tiene parte en el reino de quién. No tiene parte en el reino de Dios. Lucas 14:15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. ¿Cuál es el pan del reino de Dios? Entonces Jesús le dijo:
Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo estaba preparado. O ya, venid que ya todo está ¿qué? ¿Cómo está la cena? ¿Sí o no? Ya está lista. Lo que necesitamos es que vengan a comer de lo que ya está ¿qué? Listo. Y todos comenzaron a ¿qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ¿qué? Por tanto no puedo ir. Comenzaron las excusas. Mis amados, y esas excusas que aparecen ahí, usted las mira y son como un prototipo de las excusas que nosotros tenemos para no comer, para no ir a la cena a la que nosotros fuimos ¿qué? Invitados. Excusas injustificables, que no podían ser ¿qué? Que no podían ser defendibles. Esas excusas evidencian son la simpleza con la que nosotros tomamos las cosas de Dios. La simpleza. Porque estamos acostumbrados a dar migajas y a esperar lo mejor de parte de Dios. El primer invitado dijo: he comprado una hacienda. Venga, ¿será que la hacienda no se podía aplazar ir a verla? Si ya la compró, ¿se la iban a mover de ahí? No, ¿cierto? Entonces fíjese, lo que ocurre es que había un cambio de prioridades. Para él no era prioritario atender la invitación a la cena que le habían hecho, sino para él era prioritario era atender sus propios asuntos. Este primero, de manera especial, permitió que sus posesiones lo mantuvieran alejado de la fiesta. Sus posesiones. He comprado una ¿qué? Una hacienda. El otro dijo: he comprado una yunta de ¿qué? ¿Sí o no? Ese segundo pudiéramos decir que sus negocios lo mantuvieron alejado de ¿qué? De la fiesta. Y el otro dijo: pues me acabo de casar. ¿Sí o no? ¿Quién quiere dejar la luna de miel? Solo el que se le ha convertido en de hiel, ¿cierto? Pero si usted mira, los afectos naturales hicieron que despreciaran la fiesta. Las posesiones, los negocios y los afectos naturales hicieron que se despreciara ¿qué? Que se despreciara la invitación que se había hecho. Y es más, invitación que se había hecho con antelación, porque se dice que se mandaban invitaciones antes. Primero se mandaba el anuncio diciéndole: estás invitado a una cena. Y después se le mandaba una segunda invitación diciéndole: ya la cena está lista, ¿cierto? De manera que lo que vemos es un rechazo deliberado del corazón, porque de manera anticipada se sabía. De manera que lo que encontramos es que no quisieron. Y ante esa respuesta de una cena servida y ellos no querer venir a la cena que se había dispuesto, ¿qué dice ahí la porción? Léalo ahí conmigo. Vamos en el versículo número 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, ¿qué ocurrió con el padre de familia? Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Sí o no? Mis amados, si no hay hambre de Dios, no vamos a venir por el alimento que Dios nos ofrece. ¿Con qué estaban saciados los que tenían excusas? Con las cosas que estaban haciendo. Jeremías dijo: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de vida eterna y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué?
que no retienen agua. Mire, muchas personas se dedicaron tanto a sus empresas porque creían que si no estaban siempre, sus empresas no funcionaban. Y un día se murieron y sus empresas siguieron funcionando. Eso les recordó que ellos tenían el corazón de manera equivocada puesta ¿dónde? Puesto ahí. Porque a veces nosotros nos volvemos creyendo que somos necesarios para todo y no queremos soltar nada cuando una sola cosa es necesaria. Se le dijo a María. A Marta le dijo Jesús respecto a María, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué produjo el desprecio de los que no quisieron venir a la cena? El enojo. Pero escuche, el enojo es un asunto serio. Adelantémonos solo un poquito. Pase al verso 24. Escuche. Porque digo que ninguno de aquellos que fueron invitados gustará de mi cena. ¿Cierto? O sea que el asunto fue serio. Porque nosotros estamos jugando al cristianismo. Y nos hemos olvidado de que esto es un asunto de todo o de nada. ¿Qué pasó con los invitados? ¿A dónde yo los llevó las excusas? A que no van a gustar de qué. No van a gustar de mi mesa. Y mandó a llamar. Traigan a los cojos, traigan a los pobres. ¿Cierto? Esos que no tenían de qué agarrarse, esa invitación era lo mejor que se les había propuesto. Salga a un barrio de gente necesitada y párese en una esquina a repartir comida. ¿Qué pasa? Se le va a llenar. ¿Sí o no? Una vez tuve la oportunidad de ver una persona en Palermo. Había ido a algo y estaba atendiendo a esa persona en una consejería, que estaba pasando unas necesidades difíciles. Y como a veces nosotros vivimos de la apariencia, ¿cierto? Entonces no queremos como que se nos caiga, como que si yo soy de acá, como que no se me note que pelo del cobre. Y estábamos ahí, llegó un carro como a repartir unos mercados y esa personita tenía necesidad. El orgullo no le dejó bajar a reclamar un mercado. Yo no soy capaz, es que no soy capaz. ¿Cómo yo aquí me voy a resignar a ir a recibir un mercado? ¿Cierto? A veces tomamos unas actitudes, pero el problema no es con esas cosas, el problema es que a cuántas cosas nos aferramos para no venir completamente necesitados de quién. Mis amados, si tienes casas, carros, fincas, títulos, empresas, mis amados, ¿sabe qué hace eso? Te hace más necesitado aún de Dios. Porque eso no puede cubrir la desnudez que nosotros tenemos, la cual solamente puede ser cubierta por Cristo. Es el único que puede cubrir la desnudez que hay en nosotros. La mesa ya está servida. Dios no va a proporcionar alimento en el futuro porque ya no lo proporcionó. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comer del alimento que Dios nos saque. Comer del alimento que Dios nos ha provisto, ¿cierto? Y el asunto más tremendo que me llama mucho la atención es cuando Dios nos sale al encuentro y en ese encuentro nosotros preferimos las cosas de aquí antes que a Él. Terminemos con esta cita allí en Marcos capítulo número 17, 22. Marcos 17, 22 por hoy.
El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Marcos 10:17. Marcos 10, perdón, dije otro número. Era para ver si estaban poniendo cuidado. Marcos 10:17, ¿sí? Tal vez es una historia muy conocida para muchos. Solo préstele atención. Es la historia del joven rico. Tal vez para muchos con el solo título se hace muy conocida. Y dice, verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida qué? La vida eterna. ¿Viene con una inquietud buena? ¿Viene con una buena pregunta? Sí. El asunto es cuando uno viene con una pregunta y uno mismo se da la respuesta. El problema es que mi respuesta me puede engañar. Porque la mayor parte del tiempo, ¿cómo nos vemos nosotros? Bien. ¿Cómo la mayor parte del tiempo consideramos que está nuestra relación con Dios? Bien. ¿Cierto? Él vino y ya tenía su propio concepto de cómo estaba su relación con ¿quién? Con Dios. Verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Y me llama la atención que Jesús empieza a anunciarle unos mandamientos al joven rico. Y los mandamientos que el Señor empieza a anunciarle tienen que ver con amar al prójimo. Porque dice ahí, verso 19, le dice Jesús, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está anunciando del mandamiento 5 al 10. Los que tienen que ver y se resumieron como amarás a tu prójimo como a ti ¿qué? Como a ti mismo, ¿cierto? Y uno mira por qué el Señor empezó por ahí y no empezó por el más importante. Los 4 primeros mandamientos se resumían en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Porque sabe que a nosotros nos es más fácil los últimos 6 que los primeros 4. Porque finalmente amar al prójimo no termina siendo tan difícil. Y no termina siendo tan difícil porque finalmente cuando amo al prójimo no voy a tener que entregarle mi corazón al señorío del prójimo. Tal vez voy a tener que ofrecerle, darle, otorgarle, ¿sí o no? Pero usted no va a venir a mandar sobre mi vida. Entonces darle a quien no atente contra lo que gobierna mi corazón es fácil. Darle a alguien que no atente con que yo siga gobernando mi vida fácil. Pero ahora el Señor, después de haber abandonado los mandamientos, que Él respondió. ¿Qué respondió el joven rico frente a esos? Todo lo he guardado desde mi ¿qué? Desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, ahora viene lo más importante. ¿Sí? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Cierto? De manera que cuando se va a cumplir ese amarás al Señor tu Dios, tú vas a tener que ser derrocado del gobierno de tu vida, porque Él vino a gobernar. De manera que le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y me tendrás a mí. ¿Sí o no? Y ahí fue donde se puso muy difícil, porque yo quiero dar todo lo que no me demande darme a mí. Yo quiero dar todo lo que no me demande darme a mí. ¿Cierto? Yo le puedo dar a otros sin darme a mí. Le puedo dar recursos, le puedo dar abrazos, le puedo dar cuidados, le puedo dar una gran cantidad de cosas. Pero cuando se trata de Jesús, el Señor dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ahí donde fue que el joven rico inclinó su cabeza y se alejó triste.
Pero lo que más me impacta de esto no es que Jesús salió corriendo y se le puso en el camino y dijo: no, venda el 80%. Y él siguió triste y le dijo: no, venda el 70%. No, entonces quédese con la mitad. ¿Sabe qué? Jesús lo dejó ir, no lo detuvo. No lo detuvo, lo dejó ir. ¿Tras qué corrió él? Le pareció muy difícil tener que renunciar a todo para tener a Jesús. Pero mis amados, quien no renuncia a todo lo que posee no puede tener a Jesús. Esa es la realidad del Evangelio, porque es lo que Dios nos ha provisto a todos y cada uno de ¿qué? A todos y cada uno de nosotros. Cuando el Señor le dijo en Juan 6 a todos acerca de que comieran de Él, que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes comen de mí, van a estar ¿qué? Saciados. ¿Y sabe qué le pareció a las personas que escuchaban eso? Muy duro, muy difícil. Dura es esta palabra. Y más adelante en el capítulo 6 dice: desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás. Les pareció muy difícil tener que renunciar a todo para tenerlo a quien, a Él. Pero esa es la vida cristiana. Porque si lo tenemos a Él, todo lo demás se acaba. Mis amados, la provisión se acaba, el milagro pasa, la sanidad de una cosa pasa y aparece la enfermedad de otra. Es más, si le pregunta a Lázaro después de que lo resucitaron, ¿qué le pasó a Lázaro? Con todo y lo que le resucitaron, se volvió a morir. Pero el único que resucitó para jamás volver a ver muerte es Jesucristo. Y la única manera de que nosotros no vivamos en muerte y seamos levantados para jamás ver muerte por la eternidad es verlo a Él y tenerlo a Él dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Cristo es el tesoro, que cuando fue hallado, el que halló ese tesoro fue y vendió todo lo que tenía para hacerse a ese tesoro. Renunció a todo, se despojó de todo para hacerse a ese tesoro. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? Prefirió dejar a Jesús afuera que despojarse de todo lo que tenía, porque no se daba cuenta que eso no le vestía, porque el único vestido que nos hace aceptos delante de Dios se llama Jesucristo. Y la única manera de ser vistos como hijos es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de vida eterna. Y cuando escuchó esas palabras tan profundas, la mujer samaritana, ¿qué le dijo al Señor? Dame de esa agua. ¿Y para qué estamos el pueblo de Dios? Para decirle al Señor: dame de esa agua, dame de ese pan. Ya no del maná que duraba una noche, sino del maná que dura por la eternidad, y se llama Jesucristo. Vamos a orar, Padre.